vamos a iniciar. Tenemos el honor de tener aquí a el caricaturista, el monero, como quieran llamarle, de la jornada, Antonio Helguera. Él, cuál era una semblanza de él que nos dice que nació y desde muy chico, más bien desde muy pequeño en el Distrito Federal, heredó los pinceles de su padre y en vez de hacer lo que dice el refrán, pintó las paredes de la casa materna hasta que lo inscribieron en los talleres de iniciación artística del DIF. Allí estudió además de dibujo, danza folclórica, declamación y grabado en casete. Dueño de un temperamento explosivo, fue expulsado repetidamente de varias escuelas hasta que por fin encontró el centro educativo en el que permanecería durante toda su etapa formativa, el billar La Carambola de 3 bandas, en el centro de la Ciudad de México. En los ratos que le dejaba libre el billar, Tony visitaba las pulquerías y las cantinas de los barrios más bajos, en cuyos baños realizó memorables murales y escribió notables poesías que no citaremos para no herir la modestia del biografiado. Hartos de que también a ellos les rayara las paredes, los dueños de los establecimientos antes mencionados se cooperaron para inscribir al joven talento en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Para poder sufragar sus estudios, Helguera decidió hacer monitos, los cuales se publicaron en el periódico El Día de 1983 a 1985. En ese año lo contrataron en la jornada como velador, pero por un error del departamento de personal fue adscrito como caricaturista. A la fecha no han conseguido deshacerse de él. Ha colaborado también en la revista Siempre y actualmente colabora en la revista Proceso haciendo la sección Mono Sapiens con Hernández. El monero exhibe en su casa una medalla y una estatuilla correspondientes al Premio Nacional de Periodismo en sus versiones del año 1996 y 2002, aunque no se sabe bien a bien de dónde lo sacó. La PGR aún investiga su procedencia. En el prontuario delictivo que esta institución ha elaborado destaca también que Helguera ha sido codirector de la revista El Chahuiztle y El Chamuco, así como coautor de los libros El Sexenio me da risa, junto con El Fisgón, El Sexenio ya no me da risa. Junto con El Fisgón, el otro, El Sexenio me da pena. Y junto con El Fisgón y Hernández, El Sexenio se me hace chiquito, que fue conjunto con El Fisgón y Hernández. Sin más ni más, les presento a Antonio Helguera. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre se me olvida que en mi página oficial está esa biografía. Siempre me digo que la tengo que quitar, siempre se me olvida. Hay gente que se la toma en serio, aunque no lo crean. Una vez me invitaron a Veracruz a una plática similar a esta y después me dijeron que había una entrevista en una estación de radio y me llevaron a la estación de radio y le pasaron así un papel con esa cosa a la señorita que era la locutora y empezó a leerla. En ese momento yo todavía estaba fuera de la cabina porque no entraba, y entonces se enojó y mandó llamar a las personas que me habían invitado y me dijo que cómo era posible que llevaran gente así, que rayaba paredes en las cantinas y que había estudiado en los billares. Bueno, algo de cierto hay, sobre todo en el tema de la carambola. Eso sí, me distrajo mucho de mis estudios durante muchos años y nunca logré ser un buen billarista. Pero bueno, ya más allá de eso, yo quería aprovechar esta ocasión para hablar de lo que a mí me inquieta y lo que a mí me preocupa. Antes que nada les quiero decir que preparé algunas imágenes con trabajo mío porque cabe la posibilidad de que no todos aquí conozcan mi trabajo, entonces hice una selección como, no sé, como 15 o 20 cartones para que les echen un ojito. Yo empecé a hacer
caricatura justamente cuando empezaba en México la dictadura neoliberal. Todos los años que he sido caricaturista ha sido sobre ese tema en general, pues sobre muchos temas, pero yo siempre he concebido como el principal objetivo de mi trabajo el tema del neoliberalismo y la destrucción que ha sembrado en nuestro país. Sin embargo, también de lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años es que muchísima gente, cuando uno usa la palabra neoliberalismo, no sabe de qué está uno hablando y no es consciente de que vivimos en un régimen que correcta o incorrectamente se le llama neoliberal. Porque finalmente, pues después de 30 y tantos años de vivir bajo ese régimen, pues ya muchos mexicanos, sobre todo los más jóvenes, pues se han acostumbrado a que eso es lo natural. Pero no es lo natural, es decir, las cosas eran distintas en México y en general en el mundo antes. No necesariamente mucho mejor, pero sí había cosas que hemos perdido a lo largo de todo este tiempo, porque creo que se nos ha impuesto un sistema muy perverso que básicamente consiste en saquear la riqueza a las grandes mayorías para que se concentre en unas cuantas manos. Creo que las políticas neoliberales lo que han conseguido es empobrecer a la inmensa mayoría de la población, hacer todo más injusto y además no solamente son políticas económicas, también son políticas que han influido en la forma de ser de la sociedad, que la han transformado, que la han deformado. La ideología neoliberal es una que promueve básicamente el individualismo por encima del sentido de colectividad, que promueve el egoísmo y los intereses personales por encima del sentido de solidaridad. Es a raíz de que se nos impuso esta ideología y esta forma, este molde social y económico, que se pusieron de moda muchos términos que a mí siempre me han caído mal, porque son característicos de esto. Por ejemplo, se exalta mucho el liderazgo, se habla mucho del liderazgo, se habla mucho de, ni siquiera se usa el español, se habla de winners y losers, se habla de iniciativa personal, se habla de competencia. No que estas cosas estén mal, no que los individuos no se deban esforzar, por supuesto que sí, pero de lo que ya no se habla y lo que ya no se ejerce, que es lo peor de todo, es el sentido colectivo y la solidaridad. Eso ha desaparecido prácticamente. El individualismo priva y al convertirse en una sociedad individualista y egoísta, se vuelve la nuestra y en general todas las sociedades donde esto ha pasado un medio bastante incómodo para vivir, bastante desagradable. Y este individualismo lo que ha permitido es que desaparezcan las grandes organizaciones sociales que defendían los intereses colectivos. Los sindicatos que de por sí, al menos en México, se habían corrompido a extremos escandalosos, perdieron su sentido de ser en medio de todo esto. Hoy la fuerza de los trabajadores organizados es prácticamente nula. Hace 30 y tantos años no. La fuerza de los trabajadores organizados era muy importante, aunque estuvieran sometidos al control del partido de Estado, que era el PRI. Pero además había sindicatos independientes muy poderosos. También había organizaciones campesinas muy poderosas. Pero hoy ya no existe el campo, porque el Tratado de Libre Comercio acabó con el campo y con la producción del campo mexicano. Hoy prácticamente todo se importa. Y los pocos campesinos que quedan, bueno, la gran mayoría migra a Estados Unidos para toparse con la muerte en el desierto o con la persecución de Trump, con la estigmatización racista en Estados Unidos, y los que quedan aquí se mueren de hambre y ya no tienen las grandes organizaciones campesinas que existían antes. Es decir, lo que el neoliberalismo hizo fue desarticular y desorganizar a la sociedad, y una vez desarticulada, pues nos saqueó y nos quitaron todo. Nos han quitado la industria petrolera, nos quitaron los ferrocarriles, nos han quitado las minas,
Nos han quitado la riqueza nacional que antes era propiedad de la nación. Ahora todas esas cosas son para usufructo únicamente de algunos particulares nacionales y de corporaciones extranjeras. Eso nos lo venden como algo muy bueno porque se promueve la competencia y la productividad y la modernización, pero obvian decirnos lo otro. Finalmente hemos sido despojados de muchísima riqueza nacional. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en la jornada, en el año de 85, la jornada tenía su edificio en la calle de Valderas. Y entonces, en esa época era agradable ir al centro de la Ciudad de México. A mí me gustaba ir a trabajar y andar por ahí, comer por ahí, tomar un café. Pero después se volvió un lugar infernal la Ciudad de México. En esos años, justamente en los 80s, que era el gobierno de la Madrid, se empezó a volver infernal el centro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque las calles se empezaron a llenar de vendedores ambulantes y siguen así. ¿Y de dónde venían estos vendedores ambulantes? Yo lo recuerdo perfectamente, aparecieron casi de la noche a la mañana. Antes no había. ¿Qué fue lo que pasó? Que de la Madrid se comprometió a seguir una serie de lineamientos que le impuso el Fondo Monetario Internacional, y entre esos lineamientos estaba reducir el tamaño del Estado a su mínima expresión, y eso implicaba recortar personal de las Secretarías de Estado y dependencias de gobierno hasta en más de 60%. Cuando el gobierno de la Madrid corrió a miles de trabajadores a la calle, pues ¿qué hicieron? Se pusieron a vender cosas en la calle, desde tortas hasta fayuca, lo que fuera. Pues la gente tiene que sobrevivir y comer de algo y darle de comer a sus hijos. Ahí vino el boom del ambulantaje y nunca se acabó, porque esos empleos que desaparecieron nunca volvieron a reaparecer. También empezó el ataque sistemático contra las conquistas laborales y contra los contratos colectivos de trabajo. Y empezaron los recortes de personal en las empresas privadas también, para eficientar y para reducir gastos. Eso implicó que en los años del neoliberalismo se corrió a muchísima gente de sus trabajos. Y a los que mantuvieron empleo, se les mantuvo en condiciones precarias, muy precarias, con sueldos muy malos, sin prestaciones o las prestaciones mínimas de ley, etcétera. Entonces, a esos ambulantes que de la Madrid creó al correrlos de su gobierno, se sumaron muchos otros y se empezaron a sumar jóvenes que encontraron que salían de la escuela y no tenían posibilidades laborales. Y por eso la Ciudad de México y muchas otras partes del país y muchas otras ciudades del país se convirtieron en verdaderas réplicas de Calcuta, con verdaderos tianguis callejeros de 24 horas, pues porque la gente tiene que vivir de algo. Y después vino la crisis de inseguridad, porque la gente tiene que vivir de algo, pero hay gente que de plano fue orillada a delinquir. Y además, la ideología que se nos impuso al dinero como un valor supremo. Y además, estas políticas neoliberales nos las impuso una secuencia de gobiernos delincuenciales, porque ellos fueron los primeros en delinquir. Y al delinquir el poder, entonces empiezan a delinquir los ciudadanos y empiezan a buscar cómo sobrevivir y hacerse ricos, ya no sobrevivir, sino después ya hacerse ricos por medio del crimen organizado. Y ahí está el narcotráfico. ¿Por qué floreció el narcotráfico? Bueno, pues porque los gringos se meten todo, ¿no? Porque es una sociedad de drogadictos muy enferma, porque Estados Unidos consume el 60% de las drogas que se producen en todo el mundo. Y bueno, pues si aquí la gente no tiene trabajo, si aquí los jóvenes no tienen expectativas, y hay un gran negocio que se llama narcotráfico, pues es obvio que se van para allá. Por eso el narcotráfico ha florecido como ha florecido. Pero además, el narcotráfico es la gran industria neoliberal. Si alguien se ha beneficiado de las políticas de libre comercio, es el narcotráfico, aunque sea clandestino. Y no lo es tanto ya, ¿eh? Eso de clandestino ya la verdad hay que quitárselo, porque es un negocio casi abierto. Y el tráfico de armas. Y después viene todo lo demás, el secuestro, etcétera. Por eso vivimos una crisis de seguridad tan enorme en este país, no de hace unos meses, hace unos meses empezó a empeorar. No, la crisis de seguridad en México viene desde que se impuso el neoliberalismo como política económica y como filosofía social. Si en esta sociedad destaca el que tiene más dinero, pues yo veo que el vecino tiene más dinero y lo secuestro y le quito todo lo que tiene. Esa es la mentalidad que se nos ha impuesto. Y eso es a lo que yo he dedicado a atacar en mi trabajo.
mi trabajo es muy modesto, es un cuadrito que se publica en un periódico todos los días. Habrá quien lo ve y muchos otros no lo ven. Pero a mí me da la satisfacción de que por lo menos me he podido expresar a lo largo de todos estos años y he podido decir lo que pienso de ellos, de quienes nos han impuesto esas políticas económicas. Y como dije hace un rato, se trata de un grupo de criminales. Sí, los gobernantes neoliberales no son estadistas, no son ni siquiera gobernantes, no gobiernan, ellos administran el sistema que nos imponen, lo administran para beneficiar a sus patrones, para beneficiar a las corporaciones transnacionales y a los empresarios, a quienes concentran la riqueza aquí en México y que son quienes los imponían hasta antes del 1 de julio. No ha gobernado México un estadista en décadas, en décadas. No ha gobernado México un nacionalista en décadas. Ahora, de pronto, yo no acabo de entender muy bien qué pasó. Yo creo que ninguno entendemos muy bien qué pasó. Yo creo que es un fenómeno muy complejo lo que ocurrió el 1 de julio, pero de pronto todos los mexicanos decidimos que queríamos cambiar. Y por encima del fraude electoral que existió, por encima de la manipulación mediática que existió, por encima de las guerras, las guerras sucias de campaña de desprestigio, etcétera, que existieron, pues votamos por un candidato antisistema y ganó. A pesar de todo y a pesar de todo, ganó porque votamos 30 millones de personas por él. ¿Cómo fue que 30 millones de personas votamos por este hombre? Sinceramente no sé explicarlo. Yo creo que la explicación es muy compleja, no creo que haya una sola frase que lo pueda explicar así nada más. Pero el caso es que la lección que nos dimos a nosotros mismos el 1 de julio es enorme, es decir, nos impusieron durante 30 años una dictadura de saqueo, de represión, y nos la quitamos de encima. Bueno, hicimos algo por quitárnosla de encima, porque ese sistema está ahí todavía, y yo no sé qué tanto puede hacer López Obrador por cambiar ese sistema. Entiendo que lo quiere hacer, hasta dónde pueda hacerlo, francamente no lo sé, ya lo veremos. Pero es un momento histórico, y para mí es un momento realmente es emocionante, pero es desconcertante, porque el objeto de mi crítica durante 30 años en mi trabajo de pronto quedó reducido a su mínima expresión. Entonces yo ahora, si yo estoy acostumbrado a ridiculizar presidentes, secretarios de Estado, etcétera, etcétera, pero ahora me enfrento con la situación de que está en el poder un gobierno con el que simpatizo, y lo digo abiertamente, no tengo por qué ocultarlo, yo simpatizo con esto, pues yo voté por este gobierno, por ese presidente, y yo estoy a la expectativa de lo que haga. Yo sé que el tono de mi trabajo ya no puede ser el mismo con él bueno, ya se mezclaron, eso era otra cosa, ese no es mi trabajo, eso es, ahorita lo explico. El tono de mi trabajo tiene que ser distinto. Yo me encuentro en una circunstancia especial porque no sé qué voy a hacer realmente. Claro, hay cosas que serán criticables y que hay que criticar. Obviamente el observador no es un hombre perfecto, cometerá muchos errores, tiene una vena autoritaria que todos conocemos, que habrá que estarle criticando, tiene una serie de colaboradores que son, alguien me los definió como arañas el otro día, en fin, habrá cosas que criticar, pero el tono en mi caso personal será distinto. Y entonces quiero pasar a la segunda parte de mi plática y que tiene que ver con los cartones que se mezclaron ahí, porque en México vivimos una situación bastante similar hace un poco más de un siglo. Después de la primera fase de la Revolución Mexicana que inició Madero, hubo una elección presidencial que ganó Madero, que ganó con toda legitimidad y ocupó la presidencia. Pero esas son las caricaturas de la época de Madero que quería hablarles. Ahorita les explico por qué traje esas caricaturas. Al ganar Madero la presidencia, lamentablemente cometió el error de dejar intacto el establishment porfirista, que no lo quería y se lo quería sacar de encima, y se lo sacó de encima de la manera más brutal y cruel posible. Todos sabemos que lo que pasó es que hubo un golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, el presidente y el vicepresidente fueron asesinados, el golpe de Estado tuvo el apoyo de Estados Unidos, pero hay un aspecto que es menos conocido, pero es muy importante.
Madero fue sometido a una campaña de descrédito y desprestigio enorme, que hoy en día está muy olvidada, pero yo la tengo muy presente. Cualquier caricaturista que haya estudiado la historia de la caricatura en México la conoce. En esa época obviamente no había televisión, no había medios electrónicos, mucho menos había internet, ni memes, ni Twitter, ni nada de eso. Lo que había era prensa escrita, no había fotografía, lo que se usaba para ilustrar la prensa eran dibujos. Lo que hicieron los porfiristas fue financiar publicaciones impresas para atacar a Madero, para atacarlo de la manera más ruin y cobarde posible. Y el presidente además era un demócrata y respetaba la libertad de expresión, no lo impidió, no impidió esas caricaturas contra él. Hay unas caricaturas tan brutales como esa, o como la que está al lado que ahorita van a volver a ver. Esa es un tocado y le ponen un tocado de mujer, tocado en el sentido de tocado y loco. Lo acusaban de que era espiritista y que estaba loco y mal. Y sí, bueno, el tipo estaba medio loco. Pero la campaña de desprestigio fue creada para minar su imagen, para convencer a la sociedad de que habían elegido un loco y estúpido e incapaz en la presidencia y que había que quitarlo. Esas caricaturas y esos medios que las publicaron abrieron el camino para el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Yo les quiero decir que ningún caricaturista contemporáneo en México podría dibujar al presidente de la República como mujer y que se lo publicaran en ninguna parte. Si yo dibujo a Peña Nieto de mujer, me mandan a la chingada, perdonando la expresión. No me lo publican en ninguna parte, ni a mí, ni a ningún caricaturista, porque es una falta de respeto enorme con el presidente, porque eso no se puede hacer. Es decir, podemos criticar al presidente de mil maneras, nos hemos ganado ese derecho los caricaturistas contemporáneos en México, pero no podemos meternos con él hasta ese grado. Bueno, pero ellos sí lo hicieron con Madero, y hay caricaturas peores de él. Lo que pasa es que ya no las encontré, no tuve tiempo, pero lo trataron con una brutalidad y una vulgaridad enorme, y ellos abrieron el camino para el golpe de Estado. Bueno, a mí me queda claro una cosa, eso van a intentar hacerlo otra vez, esa campaña de descrédito y desprestigio la van a hacer ahora con López Obrador. Y ahora no nada más tienen caricatura y revistas impresas, ahora tienen los medios electrónicos, tienen internet, tienen ejércitos de bots, ya saben. Lo van a hacer y van a intentar tirarlo, no con un golpe de Estado militar, eso ya está pasado de moda. Pero ahí está el ejemplo de Brasil, de cómo tiraron a Dilma inventándole delitos y cómo metieron a la cárcel a Lula inventándole delitos. Bueno, eso van a hacer ahora aquí en México, no tengan duda, eso es lo que se viene ahora. Yo no sé bien yo qué voy a hacer con mi trabajo, pero sí sé qué no voy a hacer. Yo no voy a hacer eso, yo no me voy a prestar a eso. Como dije, eso no quiere decir que sea un caricaturista crítico. Habrá cosas que criticaré y yo las criticaré, pero desde luego nunca me voy a prestar a una campaña de descrédito utilizando caricatura política como se le hicieron al presidente Madero, que derivó en su asesinato y en un golpe de Estado que provocó la segunda fase de la Revolución Mexicana, que fue la más violenta y que costó 1 millón de muertos. No estoy queriendo decir que los caricaturistas que hicieron eso hayan provocado ese 1 millón de muertos, pero sí tienen una responsabilidad, porque sí abrieron el camino al golpe de Estado. Bueno, eso yo sí tengo claro que yo no voy a hacer. Como les dije al principio, yo vine aquí pues no a explicar nada ni a compartir ningún conocimiento de nada. Yo no me siento autorizado para darle lecciones a nadie de nada. Vine a contarles lo que yo pienso en este momento histórico que estamos viviendo, lo que yo siento, lo que yo reflexiono sobre lo que estamos viviendo desde mi trabajo como caricaturista. Vine a compartírselos y a ver si puedo enriquecer mi visión con lo que ustedes quieran opinar sobre eso. Muchas gracias. Soy Antonio Helguera, soy caricaturista político en el periódico La Jornada, en la revista Proceso, en la revista El Chamuco. Recientemente participé en TV UNAM en el Chamuco TV. Estoy aquí invitado para participar en este encuentro con jóvenes. Me parece muy importante que las universidades promuevan este tipo de encuentros con profesionales de todas las áreas, con sus estudiantes. Es muy importante que los alumnos aprovechen estas oportunidades y participen. La verdad es que tener educación en este país es un privilegio. Yo le querría decir a quienes estudian en esta universidad que aprovechen el gran privilegio que tienen
tener acceso a una educación de calidad y poder acceder a los eventos que organiza su universidad. Y pues muchas gracias por la invitación.